Le voy a decir, Cuba, ¿por qué los cubanos no se rebelan? Porque lo primero que hizo en el 61 Fidel Castro fue suprimir la propiedad privada en Cuba. Entonces, ¿en qué periódico privado vas a protestar contra Fidel Castro si él, el Estado, o él como el Estado, es el dueño de los periódicos? Todos. ¿En qué radio vas a hablar si él es el dueño de todas las radios y nadie en privado? ¿A qué policía vas a pedir auxilio si el policía obedece a él también? Y tú no tienes manera de portar armas. Está prohibido que tú compres armas y las portes. Está prohibido, hasta hace un año que Raúl Castro lo cambió, estaba prohibido la compra de celulares. Y todavía está controlado la de computadoras. Pero lo que es más interesante, tú trabajas en Cuba como en todas partes y te pagan un sueldo pequeñito, muy bajo, muy inferior al de antes, pero te pagan. Entonces tú puedes comprar comida para comer para ti y tu familia con tu sueldo. No. Para poder comprar para tu familia con el sueldo que tú ganaste, tú tienes que tener una tarjeta de racionamiento. Y si el Comité de Defensa de la Revolución, que controla a los vecinos del barrio, dice que tú eres demasiado charlatán y que hablas muy mal del gobierno, te retiran la tarjeta de racionamiento y ahora a ver cómo tú te alimentas tú y tus hijos. Entonces, no digo nada, no hago nada. O como decía alguno, si quieres evitar la crítica, no digas nada, no hagas nada, no seas nada. Entonces nadie te critica. Pero si tú haces, si tú dices, si tú eres algo, en Cuba te fusilan. Y para eso no te tienes resistencia porque no tienes con qué defenderte. Nada es de los ciudadanos. Tu casa, si esta es la casa tuya, mira, tú tengo un título ahí, de casa. Muy bien, molestas al dictador. El dictador dice, la casa esa, que se la den a otro. Se acabó tu casa, ya no es tuya. Así eran los esclavos antes. El esclavo no tenía nada, ni su comida, ni su ropa, ni el cuidado de su salud. Todo dependía del amo. Entonces no se podía rebelar, porque el amo simplemente le retiraba la comida o lo mandaba a azotar o lo mandaba a matar y no le pasaba nada. Menos mal que ya dejamos atrás la esclavitud, pero la esclavitud fue un permanente en las sociedades del mundo entero hasta hace 200 años. Entonces, hoy día todavía hay esclavos en los países totalitarios como Corea del Norte, como Cuba, como Sudán, donde nadie tiene con qué defenderse. Ustedes habrán oído hablar de Espartaco, ¿o no? A ver, quien no ha oído de Espartaco, levante la mano. Qué bueno. Bueno, está bien. Espartaco era un esclavo romano. Si lo quieren tomar así un poquito, entre los años 70 y 65 antes de Cristo. Y se rebeló con unos 35,000 esclavos más. Y tardaron los romanos 2 años en aplastarlos militarmente. Y por cierto, al final, el cónsul romano, que no interesa, crucificó a 6,000 de los jefes. Es la muerte más horrible que puede haber. Los crucificó de Nápoles a Roma, 6,000 cada distancia, cada 30 metros más o menos, uno crucificado, otro. Y lo dejaron pudrirse en las cruces, ya muertos, con una muerte horrible, como lección. Ahora, siempre todos los defensores de la igualdad dicen, a ver, hay esclavos que se pueden rebelar. No hay tal cosa. Lo que pasaba es que Espartaco era gladiador. Y según el derecho romano, los gladiadores eran esclavos. Pero según el derecho romano, el esclavo tenía un derecho de propiedad que le llamaban peculium,
sobre sus armas. Y solo porque tenían sus armas se pudieron rebelar. Si no hubieran tenido armas, tampoco se rebelan. Nuestros esclavos indios, nuestros esclavos negros, nuestros esclavos blancos, también los ha habido, no se rebelan porque no tienen nada de propiedad. Todo lo que tienen se los da cuando quiere el amo. Y si no quiere, no se los da. Entonces, las sociedades que aspiran a igualar a todos, hacernos a todos iguales, qué aburrido y qué monótono, sacrificando la libertad, para poder llegar ahí, tienen primero que sacrificar o eliminar la propiedad privada. Y ustedes lo que ven en Venezuela es cada vez más leyes, más intentos por suprimir la propiedad privada en Venezuela y hacer que todo sea público, como lo hizo Fidel Castro hace 40, 50 años en Cuba. Y en la medida en que un gobierno, un Estado, un político, un partido, una corriente de opinión aboga en favor de reducir, acabar o aplastar o simplemente con impuestos terminar la producción privada, están debilitando la libertad con la cual tú puedas defender tu vida. Esa lección la hemos aprendido en el siglo XX. En Europa la aprendimos, en Asia la aprendimos, en la América Latina todavía hay lugares donde mucha gente no lo ha aprendido. Y ustedes ven entonces que todo esto que dice, sí, abajo los ricos, quitémosle a los ricos y le damos a los pobres, lo pueden hacer primero debilitando la propiedad de los ricos para que no se puedan defender. Entonces todos somos pobres, iguales. Porque, y aquí quiero decir también otra cosa que para ustedes, todo esto lo dejo a debate, ¿eh? No tienen por qué creerme ni una palabra. Simplemente, si tienen razones, manera de ver, argumentos, hechos contrarios, bienvenidos. A ver si los encuentran. Pero, a lo que le quería decir, cuando tú debilitas el derecho de la propiedad en los pobres, no digamos en los ricos, ya los está llevando a la esclavitud, ya los haces esclavos. No hay que esperar a que se acaben los pobres. Y les voy a decir por qué. ¿Cómo puedo yo llegar a no ser libre? Esto que yo les voy a decir ahora, probablemente nunca lo oigan, porque se dice en pocas partes, por poca gente. Y yo se los digo para que lo comuniquen a quien quieran y tengan argumentos para responderles. Eso es muy importante. Entonces, si yo no soy libre, mi vida está en peligro, como lo eran los esclavos. Me faltaste el respeto, denle 30 azotes, ¿sí? Pero si le das azote, está delicado de salud, se va a morir, que se muera. Es más, ustedes son jovencitos, pero yo sí viví indirectamente la experiencia de los campos de concentración de los alemanes nazis. Yo estudié en Alemania y he visto algunos de los campos de concentración. En los campos de concentración en Alemania, la esperanza media de vida del que ponían a trabajar en el campo era 6 meses. Y a los 6 meses había muerto por los maltratos y el hambre. Pero antes de llegar al trabajo, otros muchos que no podían trabajar eran mandados directamente a las cámaras de gas, entre ellos niños. 1 millón de niños murieron en las cámaras de gas. 12 millones en total. 6 millones de judíos, 6 millones de no judíos. Igual se calcula que en los campos de concentración de la Unión Soviética murieron alrededor de 35 millones de personas de Stalin. Bueno, ¿y por qué esa gente moría como moscas? Entraban al campamento y a los meses ya estaban muertos. Bueno, primero, no tenían libertad. Eran esclavos.
Pero ahora viene la pregunta, ¿y por qué no tenían libertad? Y la respuesta que les voy a dar la someto para que ustedes la discutan entre ustedes mismos, con los conocimientos que tengan y la capacidad de razonamiento que tengan. No tenían libertad porque no tenían propiedad, ninguna propiedad. No tenían nada con qué defenderse. Ha habido esclavos en el mundo toda la vida. Toda la vida. Legales, esclavos legales. Hasta el siglo XIX la esclavitud era universal. Los últimos que sufrieron la esclavitud masiva fueron los pobres negros, los africanos. Pero siempre ha habido esclavos entre los griegos, entre los romanos, en la Edad Media, entre los cristianos, entre los musulmanes, entre los chinos, entre los japoneses. Siempre había esclavos y libres. Pero ¿qué definía al esclavo en la ley? Aquel que no tenía derecho a tener alguna propiedad, acceso a la propiedad. Si tú no tienes con qué defenderte porque es tuyo, tu vida está en peligro. Cualquiera te puede matar. Tú tienes que tener la libertad suficiente para saber comprar los medios para defender tu vida. Pero para comprar los medios para saber defender tu vida tienes que tener algo tuyo.